música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Como siempre, pues me da muchísimo gusto saludarlos a través de la señal de MW Radio TV. En este día, como ustedes saben, semanalmente tenemos la presentación y la participación de mi amiga, la psicóloga Marta Yolanda Márquez, a quien recibo como siempre con muchísimo gusto. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias. Buenos días. Cada jueves comúnmente viene a MW Radio para hablar de temas que tienen que ver pues con el ámbito emocional, con el ámbito afectivo, con el ámbito de nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y bueno, pues ahora he andado un poco ocupada y pues nos ha cambiado la fecha, pero aquí está. Hoy es viernes y pues te doy la más cordial bienvenida. Pero hoy invitaste a un amigo que también nos hace favor de participar en este programa, que es el psicólogo Zenif San Vicente. Bienvenido, Zenif. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Mucho gusto para nosotros también recibirlos y sobre todo porque, bueno, vamos a platicar de un tema que tiene que ver con todas las familias mexicanas. Sin duda, en cada hogar mexicano, en cada hogar mexiquense, en cada hogar de la región del Estado de México, de la zona de los volcanes, existe un personaje fundamental que tiene que ver con la educación y la formación de los niños. Los abuelos, sin duda, forman un papel fundamental y llegan a ser la columna vertebral de muchos de los hogares mexicanos, por las actividades laborales de los padres, porque a veces los padres se ausentan, porque a veces los abuelos se convierten en los tutores y en quien salvaguardan la integridad física de los pequeños, y son ellos los encargados de formar a esas criaturas desde chiquitos, porque a veces por distintas circunstancias de la vida en los hogares mexicanos las madres se desaparecen y dejan a los niños al cuidado de los abuelos, y son ellos quienes se encargan de sacar adelante a niños de bien. Sin duda, los abuelos en muchas familias mexicanas son el eje central de la educación de los niños. ¿Qué sería de las familias mexicanas sin los abuelos? La verdad es que millones de mujeres no podrían trabajar si no fuera por el apoyo fuerte del atender a los niños, de llevarlos a la escuela, de preparar comida, de atenderlos en todos los aspectos, porque hay mamás que se van a las 5 de la mañana de casa y regresan a las 10 de la noche, y ¿con quién se quedan los niños? Pues nada más y nada menos que con los abuelos. Por eso, este día van a platicar los psicólogos de un tema que tiene que ver justamente con esto de los abuelos y la relación con los niños. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la abuela esclava. De la abuela esclava, que la verdad es que me suena muy feo, pero a ver, cuéntame qué es este síndrome. Bueno, este síndrome es catalogado así más o menos a partir del 2001 por un médico cardiólogo de la Universidad de Granada, España, que comenzó a hacer investigación debido a la frecuente, al frecuente enfermedades con las que llegaban a los hospitales, principalmente pues abuelas ya en edad, avanzada. Este síndrome se cataloga como una enfermedad grave, potencialmente mortal incluso, y bueno, es caracterizada por tareas excesivas que realizan principalmente las abuelas, pero sin en cambio hay una característica muy peculiar, que las abuelas asumen de manera voluntaria esta responsabilidad. Síndrome, pues obviamente todos los términos médicos tienen que ver pues con encuadrar determinadas conductas, determinadas características o síntomas, a denominarlos de alguna forma, ¿no? Por eso es que este concepto del síndrome de abuelo o de abuela esclava. Sin duda, una tarea maratónica, el que personas ya de avanzada edad, cuando hablamos de abuelos, por supuesto que también hay abuelos muy jóvenes en la actualidad, pero tiene que ver con personas que ya tienen una edad avanzada.
Así es, de hecho, de la edad mediana en adelante es donde se cataloga este síndrome. De hecho, está catalogado también a partir del 2001 por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como parte de una agresión grave hacia el género femenino. O sea, hacia las mujeres, es una agresión, está catalogada así. Pues, ¿cuáles son algunas características? Déjame contarte, principalmente características físicas, pues son que nuestras abuelitas empiezan a sufrir de hipertensión, empiezan a sufrir también de taquicardias, sofocaciones, cansancio excesivo, insomnios. O sea, son algunas implicaciones físicas que acarrea con eso, estas cargas, ¿no?, que a veces se les imponen. Y algunas psicológicas, bueno, pues son la ansiedad, el estrés, el hecho de a veces presentar tristeza, presentar incluso a veces enojo, la ira, ¿no? Principalmente se caracteriza porque en nuestra cultura, como en muchas culturas, yo creo, la mujer pues forma parte de la crianza de los hijos, así está culturalmente, a veces se cree, ¿no? La mujer es la única. Y es por ello que muchas veces se llama así síndrome de la abuela esclava, porque frecuentemente afecta en su mayoría a las mujeres, a las abuelitas. Sin en cambio también hay abuelos que ya también entran en en este síndrome. Sin en cambio son culturalmente, pues las actividades que hace el abuelo son diferentes. La abuelita es la que se encarga le dejan a los hijos, sí, porque la mamá a lo mejor tiene que trabajar o tiene que hacer otras actividades, y por la facilidad de no tener a veces que pagar, o te lo dejo mamá, y la abuelita pues siempre queriendo a los nietos, queriendo poder pues protegerlos, cuidarlos, llevarlos a la escuela, pues les hace el desayuno, los levanta. Y entonces lo que pasa es que el abuelo se encarga de otro tipo de actividades, a veces el juego con los niños, sacarlos a pasear, contarles historias, algunos cuentos. Sí, Marta, y también yo creo que en muchas familias hay también, yo creo, abuso por parte de las mamás, ¿no? Sí, mira, lo que también se da en este síndrome y que vemos de fondo es la cuestión de los límites. Muchas abuelas, como decía Zenif, a veces lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Por la necesidad, por gusto, por placer, ¿no?, de cuidar a los nietos, pero se pueden desdibujar los límites, convirtiéndose ya 100% en una obligación, ¿no? Y donde también algo que se ve es la relación que tienen con las madres, que más adelante, bueno, ya lo va a platicar Zenif, pero lo que vemos de fondo es que si hay una familia donde la mamá o el papá están apoyándose de la abuela, puede ser que esto ayude, ¿no?, a la funcionalidad de la familia, a que los niños sean educados, responsables, etcétera. Pero también puede haber los casos en los que únicamente como figura de responsabilidad está la abuela o el abuelo, y los papás están ausentes, pero eso sí, ante alguna incomodidad que se genere, viene el reproche y el reclamo hacia los mismos. Marta, por ejemplo, nosotras fuimos testigas cuando colaboramos juntos en el sistema DIF municipal hace muchos años, de cuántos casos de familias de niños maltratados por los padres, y que quien abogaba por ellos y quien trataba de rescatarlos justamente pues eran los abuelos, ¿no? Sí, por supuesto. Los abuelos son una figura muy activa en la dinámica familiar. Ellos son los que van a hacer las denuncias, ¿no? Ellos son los que reportan cuestiones de maltrato, y también son los que a veces les tocan, ¿no?, las agresiones de los mismos papás y de las mismas mamás. Entonces, en ese sentido sí me gustaría que Zenif nos platicara, ¿no?, qué más va pasando en la familia, ¿no?, para que estas abuelas y abuelos terminen con este sinónimo, ¿no?, de esclavitud. Claro, bueno, de hecho, primeramente ocurre de manera ocurrente, ¿no?, digámoslo así. La mamá tiene que salir o empieza un empleo y empieza a dejar por tiempos cortos, ¿no?, a los nietos con la abuelita. Mamá, te los encargo, voy a salir, regreso después por ellos. Y poco a poco la abuela se va tareando. Llega un momento y la abuela lo asume, lo hablamos, es una característica de
de este síndrome es que las abuelas lo asumen de manera voluntaria, de manera feliz, contenta. A pesar de que esto genera un cansancio excesivo, genera incluso un cansancio físico, un cansancio mental, porque muchas veces las habilidades que tienen ya nuestras abuelitas, pues algunas pues van disminuyendo, ¿no? Exacto, Por la algunas edad, ya claro. son de edad más avanzada, entonces no es posible a veces que puedan realizar todas las actividades como cuando eran jóvenes, ¿no? Tenían 30, 40 años. Entonces poco a poco la abuela se va tareando y después esto se hace ya de manera sistemática. Es decir, ya se realiza como un compromiso, mamá, tú los vas a cuidar porque tengo que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y a veces la facilidad de decir, pues no los dejo en un centro de desarrollo y bienestar infantil, una guardería, porque pues a veces se tiene desconfianza o a veces tampoco se tienen los medios para pagar a una niñera. Entonces pues, lo más fácil, te los dejo, mamá, pues les das de comer, les lavas la ropa, les planchas, incluso a veces haces la tarea con ellos, cosa que a veces los abuelitos ya no tienen la capacidad o a veces incluso la paciencia. Habrá muchos que sí. Sin en cambio, a pesar de que parezca que pues los abuelitos no se cansan, y empiezan a mostrar síntomas físicos, ¿sí? De que se estresan, ya no duermen bien, están tristes. Esto genera, provoca que el abuelo no tenga una vida plena. Supone que en esta etapa de la vida ellos ya tendrían que hacerse cargo de ellos mismos, ya no preocuparse por nada, ya no atender a nadie, ya estar tranquilos, ¿no? Y no Exacto. echarse encima la responsabilidad enorme Exacto. de cuidar a un niño. Exacto, porque ellos pueden cuidarlo, pueden cuidar a los nietos, ¿sí? Cuando es de manera no pues ocasional. Sin en cambio, los abuelitos llega el momento en el que pues ya es de manera frecuente y ya se vuelve sistemático. Entonces ahí es donde ya genera un problema. Las abuelitas empiezan a descuidar su salud, empiezan a descuidarse ellas mismas. Incluso a veces ese rato de ocio, de reencontrarse, a lo mejor él con el esposo, con el abuelito, se pierde. ¿Sí? Están enfocados en la crianza de los hijos, que entonces ellos ya no se reencuentran, ¿sí? No viven felices, y esto comienza a generar ese tipo de enfermedades que a veces las mismas abuelitas niegan. A veces el médico, ¿no? Médicamente, porque se ha tratado de investigar ya más actualmente, sí, qué es lo que pasa, porque llegan las abuelitas estresadas, llegan con hipertensión, ansiosas, y siempre pues son los problemas familiares o este trabajo que tienen con los nietos, y muchas veces pues es difícil que ellas lo reconozcan también, ¿sí? Parte de cómo, el tratamiento, porque muchas veces dicen, bueno, ¿y cómo tratas, no, este tipo de síndrome de manera psicológica? ¿Cómo lo tratas? Porque el médico pues empieza a dar lo que es el medicamento, ¿sí? Porque también es un indicador también. El abuelito empieza a tomar pastillas para esto, pastillas para esto, pastillas para esto. Entonces, de manera psicológica es sencillo, ¿sí? Que de manera sistemática, de manera sistémica, se pueda, en la familia reorganizar los roles. Y entonces la abuelita tiene que ser muy, muy valiente para decir, lo hasta siento, aquí, llévate hasta a tus aquí. hijos a otra Exactamente. parte. Sí, claro. No porque no los quiera, sino por salud. Por salud. De la misma abuelita, de los mismos abuelos. ¿Sabes qué te corresponde a ti ahora cuidarlos? Es tu tarea, te toca, yo puedo ayudarte de vez en cuando. Porque suele pasar que incluso los abuelos ya no pueden salir porque tienen que regresar a ver al nieto. Si están lejos, tienen que regresar porque pues ya sienten esa responsabilidad como propia, porque volvemos a lo mismo, lo asumen de manera voluntaria. Sin en cambio, pues están todas estas implicaciones. Pues nos vamos a este primer corte de estación y regresamos, y por supuesto los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de la página de MW Radio Oficial, o también vía inbox a nombre de su servidora Ana María Morales Arochi. Cualquier mensaje, o vía WhatsApp, por ahí aparecen los datos para que nos puedan enviar un mensaje y también opinar sobre este tema tan importante del papel que juegan los abuelos en las familias mexicanas. Regresamos a Destacando lo Nuestro.
Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés, Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. Kings Gym, la cadena más grande de la zona oriente, con los mejores aparatos e increíbles promociones. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Tlapala 1, Avenida Allende, esquina 21 de diciembre, La Candelaria, Tlapala, teléfono 5082-1428. Chalco 2, Avenida Solidaridad, esquina José María Martínez, Chalco, teléfono 3092-0517. Valle de Chalco 3, Avenida Comonfort, esquina Oriente 7, a un costado del Cecati, teléfono 7251-3987. Si mencionas este anuncio, tu mensualidad en 200 pesos, tu anualidad en 2,000 pesos. Cupo limitado. Búscanos en Facebook como Kings Gym Chalco. Ven y conócenos, somos tu mejor opción. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas Amalinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco. Durante su recorrido y con motivo de la celebración del Día del Niño, llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades. En estos eventos, y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social, también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546 70 25 28. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti.
Pues ya estamos de regreso aquí en Destacando lo Nuestro, platicando con nuestros amigos, los psicólogos Marta Yolanda Márquez Marcos y Zenif San Vicente, quien este día eligieron el tema de pues la participación de los abuelos dentro de las familias mexicanas y este síndrome llamado de la abuela esclava. Este síndrome, ya nos decía Zenif, que tiene que ver con pues esa esclavitud que llegan a tener las abuelas, que puede ser de manera voluntaria, pero en muchos de los casos es a fuerza, ¿no? O sea, se los imponen los hijos. Sí, a veces pareciera ser necesaria, porque pues las abuelas y por los valores que se tienen, dice la abuelita, pues yo tengo que ayudar a mi hija, lo necesita, lo requiere, y en otros casos pues sí, es como te los dejo, pues mamá ayúdame, te los dejo y después regreso por ellos, ¿no? Pero empieza a ser más común. Comentaba yo que, bueno, no solamente es a veces con los nietos, a veces cuando hay algún familiar enfermo, no sé, alguno de los hijos también de la abuelita, ¿no? Sus hijos, o también alguno de los nietos, por cuestiones de enfermedad, a veces se da también este tipo de casos en el que, no sé, alguna enfermedad crónica en la que la persona tenga que estar en cama y la abuelita pues es la única que a lo mejor pues ya no trabaja, no tiene mucho que hacer y pues desde ahí comienza esta situación. Y también, Marta, hay muchos casos en donde esa actividad a la que puedan dedicarse los abuelos, que pues en muchas familias llegan a ser elementos que cambian la vida del ser humano ya en una etapa adulta. Sí, mira, los abuelos, como decía Zenif, cuando decimos abuelos pensamos en una persona ya mayor, ¿no? Donde ya hay una disminución de actividades físicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no tiene la misma energía, ya no tiene el mismo la misma velocidad, rapidez, etcétera, ¿no? Para hacer una serie de actividades. Entonces, la llegada de los nietos, en muchos de ellos lo que hace es como esa chispa, ¿no? Para que puedan animarse y atreverse a hacer una serie de cosas. Pero también lo que puede ocurrir es que haya un desgaste mayor. Entonces, en el caso de los nietos, no necesariamente van a acabar con sus fuerzas, ¿no? Y sus energías, sino puede darse que los ayuden a hacer algo grato, y porque además lo que veíamos con Zenif es que lo hacen de manera voluntaria los abuelos, pero es muy fácil, es una línea muy delgada para que se pase de lo que hacen por gusto, por interés, por apoyo, por una cuestión cultural, al abuso, ¿no? Es una línea muy delgada, ¿no? Y que es una línea cultural también, porque no se nos ha enseñado a las mujeres y en general a los abuelos, pues que también se vale cuidarse, ¿no? También se vale pensar en ellos, ¿no? También se vale poner en la balanza, decir, me voy con mis amigas a tomar el café o me quedo a cuidar los nietos. O sea, nos han enseñado que tenemos que ser serviciales para los otros, lo cual si no pensamos en nosotros, pues genera todas las complicaciones que estamos escuchando. Sí, porque sin duda para muchos de las abuelas, que generalmente son las que pues acercan a los nietos y tienen ese contacto pues más de educación, de formación, pero para muchas abuelas se convierten en parte de su vida y en alegría y en gustos y en satisfacciones cuando llegan a una edad en donde, bueno, pues ya la abuelita pudiera estar descansando, como la podemos imaginar en un entorno pues lo más lógico, ¿no? A determinada edad, de estar descansando, de estar viendo la tele, de estar tranquila, sí, pero también ya sin un aliciente, ¿no? Sin algo que le dé ánimos de estar viendo desarrollarse, ¿no? Y esto llega a suplirlo la presencia de los nietos, ¿no? Para muchas abuelas la vida son los nietos, ¿no? Y efectivamente lo hacen de manera voluntaria, ese contacto con ellos, y sí, para los abuelos les sirve mucho, para muchos de ellos, digo, mientras no sea abuso, ¿no? Así es. De hecho, es muy importante lo que comentas. Es cierto que, por ejemplo, si de repente retiras, o sea, de manera esporádica retiras, digamos, pues está bien, me llevo a mis hijos,
muchas veces la abuelita puede caer en depresión también. Es importante que pueda tratarse. Ya cuando existe una enfermedad de este tipo, es importante que pueda tratarse tanto médicamente como psicológicamente. ¿Sí? Es necesario que la abuelita pueda atender primeramente su salud, lo decíamos, tiene que reencontrarse, conocerse, tiene que cuidar su salud. Sin en cambio también es necesario que pueda a lo mejor tener ayuda profesional, ayuda terapéutica para poder llenar este vacío, este hueco. Muchas veces esto pasa porque tampoco tenemos una cultura aquí como mexicanos de tener un plan de vida, de decir, bueno, sí, ¿qué pasa cuando yo ya no tenga que trabajar? A lo mejor a la abuelita queda sola, o la abuelita pues todavía tiene al esposo, ¿no? Al abuelo ahí a un lado de ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Entonces, si no hay un plan de vida también, que eso también de manera terapéutica se le puede ayudar a poder formar un plan de vida para decir, bueno, ahora tengo tiempo, tengo estos recursos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer o qué tengo que hacer? Que si no tengo nada que hacer y entonces me quitan a los nietos de manera repentina, pues entonces sí hay también complicaciones, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros de manera cultural también y de manera familiar es reconocer que existe la abuela esclava. Ese es el primer indicio, ¿no? Mencionábamos que la abuelita muchas veces dice, no, pues no es cierto, estoy bien. Muchas veces los achaques, las enfermedades físicas que tiene, no las atribuyen a este tipo de situaciones, sin en cambio hablamos de una edad avanzada, ¿no? Ya muchas veces se dice, pues es por la edad, ¿no? Dice la abuelita, es por mi edad que estoy padeciendo esto, es normal, ya mi edad, sin en cambio es ansiedad, es estrés de estar cuidando todavía a alguien, a veces incluso bebés, o sea, desde la edad de la primera infancia y mucho más grandes, y con lo complicado que es cuidar niños. Entonces ya a una persona de edad avanzada, o incluso comentaba nuestra compañera Marta, incluso a veces hay abuelos que a los 50 años, a una edad temprana, ya son abuelos. Entonces, pues a muchas veces también eso de reencontrarse, qué van a hacer con su vida, es importante. Y en ese sentido yo creo que también en la sociedad actual vemos muchos abuelos muy jóvenes. Yo te puedo decir, hay compañeros, por ejemplo, de mi generación que son abuelos, ¿no? Ya tienen 2, 3 nietos. O sea, hay abuelos que realmente son jóvenes y puede ser muy distinta. Yo te aseguro que a los abuelos jóvenes no tan fácil van y le ponen al niño y le dicen, cuídamelo. Ah, no, porque el abuelo joven no se va a dejar, ¿no? El abuelo va a decir, no, cuida, yo tengo cosas que hacer, yo tengo mi vida, yo tengo actividades y pues tú, mijito de 14, 15 años a cuidar a tu hijo, ¿no? Hay muchos abuelos jóvenes que no se van a dejar y los abuelos adultos, en la medida de su responsabilidad y que también su formación es muy distinta a las actuales generaciones, los abuelos ya con edad avanzada tienen la capacidad de pensar lo importante que puede ser la formación en los niños, saber que lo que ellos pueden aportarle a los niños es fundamental para el desarrollo de su vida, ¿no? Entonces, son yo creo que 2 escenarios distintos, los abuelos jóvenes, los abuelos a una edad ya avanzada, pero en los 2 ejemplos yo pienso que la participación de los abuelos en la crianza de los niños es muy importante, es fundamental y sobre todo ayuda a fortalecer ese tema que tiene que ver mucho con valores, con principios que en las nuevas generaciones pues lamentablemente que vemos cada vez menos, ¿no? Así es necesario, siempre en la dinámica familiar es necesario contar con la figura del abuelo, ¿no? También tiene un rol importante. Muchas de las familias que pues ya no pueden, ya no tienen al abuelo o la abuela en su vida, pues sí siempre existe ese pequeño vacío, ¿no? Y de manera cultural también, siempre la abuelita va a formar, la abuelita es como la segunda mamá, o a veces llega a ser la primera mamá en este tipo de circunstancias. Entonces es importante, sí, que exista la figura de la abuelita, sin en cambio, pues sí, comentaba la compañera Marta también, tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites. Es importante delimitar desde un principio la responsabilidad que debe tener, porque muchos casos ya en la actualidad, muchas de las mamás
ya trabajan. Cosa que a lo mejor no existía con anterioridad, pero bueno, es algo que ha, digamos, influido para que exista este tipo de enfermedad. Y que ahí es importante también que cuando pues no hay de otra alternativa, Marta, de decir, bueno, es que la mamá se tiene que ir a trabajar y no tiene otra alternativa más que decirle a la abuela, te dejo al niño, te dejo a los niños, pues son condiciones que muy difícilmente uno puede resolver, ¿no? Porque es la única alternativa, ¿no? Decirle a la abuela, ayúdame porque la mamá se va a buscar el sustento, o porque el papá, dentro del entorno familiar, pues llega por la noche. Generalmente tienen menor participación en la educación de los hijos siempre los padres, por esta figura que ellos se van y las mamás son las que se quedan. Hoy las mamás se van a trabajar y son las abuelas las que se quedan con los niños. Pero también para los niños forman un elemento esencial esa figura de los abuelos. Emocionalmente forman parte esencial, claro, en sus afectos, en sus amores, ¿no? Sí, los abuelos son una red de apoyo. Aquí más bien la pregunta sería qué tipo de red de apoyo se está generando. Sí, de verdad es apoyo en el sentido de que está apoyando para administrar ciertos tiempos en que los padres salen a trabajar, etcétera, o ya es un apoyo en el sentido de que mejor te cedo totalmente el cuidado de mis hijos porque yo no tengo ganas o no quiero cuidarlos. Entonces, va más allá de la edad. Los abuelos jóvenes, como tú decías, sí tienen una serie de energía que podemos pensar es diferente a la de los adultos mayores. Sin embargo, en ambos puede haber la posibilidad de decir sí te lo cuido y estos son los límites, o puede haber la posibilidad de que no, o sea, se cuidan y se pierden, ¿no? Los mismos abuelos en su salud, en sus atenciones, etcétera, ¿no? Entonces, son redes de apoyo necesarias, como decía Sanif, pero sí también habrá que ver cómo. Nos vamos a este último corte de estación y regresamos para las conclusiones con Marta Márquez, la psicóloga Yolanda Márquez, y también con el psicólogo Zenif San Vicente. El Colegio Holandés de Gastronomía en su plantel Ixtapaluca te ofrece cursar la especialidad en alimentos y bebidas en tan solo 1 año 3 meses. Bajo el mejor plan de estudios, en esta especialidad podrás dominar las técnicas para preparar cocina asiática, cocina latinoamericana, cocina europea, cocina mexicana, panadería y repostería. Mientras que en materias complementarias aprenderás, entre otras, todo sobre coctelería nacional e internacional. Innovando para ti, también te ofrecemos estudiar diseño floral en un curso de tan solo 6 meses. Forma parte de una generación exitosa estudiando la especialidad en alimentos y bebidas en el Colegio Holandés de Gastronomía. Te ofrecemos horarios flexibles y prácticas profesionales en restaurantes y hoteles de 5 estrellas. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc número 68, Colonia Centro, en Ixtapaluca, o pide informes al teléfono 4435-3323. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés de Gastronomía. Viaja seguro en los mejores autobuses, con aire acondicionado, pantallas de video y baño para tu comodidad. Estamos muy cerca de ti. Autopista México-Puebla, kilómetro 27+500, en el paraje mejor conocido como La Caseta Vieja, en Valle de Chalco, Estado de México. Teléfono 3091-5262. Autobuses FIPSA. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas Amalinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco. Durante su recorrido y con motivo de la celebración del Día del Niño, llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades. En estos eventos, y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social, también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco.
Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. Pues ya de regreso para las conclusiones de este tema tan interesante, sobre todo porque yo creo que a todas las familias de nuestro país siempre hay una persona que está ahí en el centro y que en torno a ella gira todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo de los niños y también con quien tiene la capacidad de resolver problemas y de aconsejar a los miembros de la familia, y esto es pues nada menos que las abuelas. Es importante también pues un llamado a los papás para que también no abusen de las abuelas, ¿no? Sí, así es hacer conciencia social. Incluso hay ya, investigaciones que se están realizando ya de manera más local, a nivel nacional, sobre este padecimiento, esta enfermedad, porque está catalogada como pues potencialmente mortal, ¿no? Lo mencionábamos. Entonces sí, es importante realizar ciertas acomodos familiares, porque si bien hay casos en los que incluso hasta se le paga a la abuelita, ¿no? Se le dice, mamá, te voy a pagar porque los veas de tal tiempo a tal tiempo, ¿no? Que eso también resulta, digamos, de manera pues positiva, porque la abuelita muchas veces se siente útil también, o sea, también nuestros abuelitos necesitan sentirse útil, y a veces es la manera en que dicen, me siento útil así. Sin en cambio ya presentar ese abuso que comentas, todo el día, todos los días, fines de semana, imagínate. Sí, porque por ejemplo hay casos de que llegan de visita, ¿no? Los hijos llegan con los abuelos a la casa de los abuelos y llegan y pues tú como papá llegas a descansar, ¿no? Porque dices, es fin de semana, vamos a la casa de los abuelos, y llegan a la casa de los abuelos y dejan un desorden en todos lados, y el lunes quien tiene que limpiar es el abuelo, ¿no? Entonces también pues, son abusos que tú dices, pues no es justo, sobre todo si la salud de las personas adultas pues ya la vas mirando. Yo creo que a los abuelos les tienes que reconocer mucho su trabajo primero, y después de reconocer, agradecer en la medida de tus posibilidades. ¿Y cómo? Pues aportando tú el mayor esfuerzo posible por el trabajo físico, para que el abuelo, si bien es cierto, pueda cuidar al nieto, también el abuelo tenga todo lo necesario, ¿no? A la medida de las posibilidades, para que su desgaste sea no físico, ¿no? No económico tampoco, sino que el desgaste sea en una cuestión pues del cuidado en la crianza en sí, en la formación, ¿no? Humana. Sí, así es. Tienes razón, muchas veces la convivencia familiar pues se centra la mayor parte de veces cuando está el abuelito o la abuelita, pues en casa del abuelito o la abuelita, ¿no? Entonces sí, ahí hay que ser muy conscientes, digamos nosotros de manera social, que es lo importante, que ser muy conscientes para poder ayudar a hacer entender, ¿sí? A pues aquellos padres, ¿no? Que tienen hijos, que la responsabilidad primordial es pues los hijos son tuyos, entonces es tu responsabilidad. Entonces habrá que acomodar a lo mejor horarios, a veces el trabajo es difícil, pero siempre hay que reconocer y también ser benévolo, ¿no? Con la edad que tienen ya nuestros padres, nuestros abuelos, y reconocer que ellos ya están en otra etapa. Ellos están en una etapa en la que tienen que reencontrarse, tienen que ser felices, tienen que aconsejar, pero también tienen que disfrutar de aquello que ya han construido, ¿sí? Y descansar un poco de aquellas cargas de la vida, porque pues el no hacerlo genera pues este tipo de problemas tanto psicológicos como médicos, que principalmente se ven más marcados los síntomas psicológicos a veces que los médicos, ¿no? A veces la abuelita tiene jaqueca, sufre de insomnio, pues fácil la pastillita y me quita y con eso duermo,
o la diabetes, cuestión de incluso enfermedades gastrointestinales, que todo lo emocional recordemos que recae siempre de manera directa en esa parte, ¿no? Entonces sí es importante hacer este llamado a hacer conciencia, porque es algo que se puede trabajar. Porque además, Marta, ¿qué sería de las familias mexicanas sin los abuelos? Sí, por supuesto, son unas figuras muy, muy relevantes y necesarias también, pero donde creo que la palabra clave, como decía Zenif, es el acomodo, ¿no? O sea, en el sentido de las piezas, ¿no? Cómo se van a colocar para que todas esas piezas puedan tener un parámetro equitativo, ¿no? Donde haya momentos para el disfrute personal, momentos para el disfrute familiar y no se vea esto desequilibrado. Entonces sí considero que son importantísimos los abuelos y las abuelas porque transmiten valores, ideas, creencias, pero donde sí los hay, pues hay que aprovecharlos en el sentido de sus experiencias, en el sentido de tiempo de calidad, no desde el lado del abuso. Si en casa eso existe, pues es importante trabajarlo, ¿no? También como papás, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Que le estoy dejando a mi mamá, mi hijo, casi 20 horas, ¿no? No sé. Entonces, sí que esto nos lleve a la reflexión, ¿no? ¿Cómo acomodamos las piezas en nuestra familia? Y como expertos, ustedes, ¿qué le dirían a todos aquellos hijos que no tienen otra alternativa que dejar a sus pequeños al cuidado de los abuelos? Bueno, una de ellas yo creo que hay que equilibrar el tiempo. Uno, reconocer que a lo mejor estamos abusando. A veces es la primera parte, ¿no? Reconocer que existe la abuela esclava, ya lo decía. Reconocer que no puedo dejar toda esa carga, ¿no? a la mamá. Y bueno, hay momentos en los que tendría que equilibrarse. Decíamos, mucha gente sí utiliza, por ejemplo, los centros de desarrollo y bienestar infantil, las guarderías, digamos un medio tiempo, ¿sí? A lo mejor hacer un trato, ¿no? Con la abuelita de cuánto tiempo los va a cuidar, pero no puede ser todo el día, es imposible que pueda ser todo el día, todos los días. Sí, porque por ejemplo, si como a una edad joven, o sea, es extenuante las labores de casa, ¿no? O sea, de todo lo que se tiene que hacer dentro de una casa, a eso súmale todavía la atención de los niños, ¿no? Así es, o sea, el hecho de criar un hijo es desgastante. Y súmale la edad, sí, súmale que la abuelita también, o sea, sí, parte de la edad, sí, a veces se le vienen enfermedades, ¿no? Y tiene que cuidarse. Claro. Pero entonces súmale todo eso, es realmente extenuante, cansado, es estresante. Y existen las abuelitas, a pesar de que parezca que están felices porque cuidan al nieto, pero están insatisfechas, están tristes, ¿sí? Y son síntomas que a veces no se alcanzan a percibir, ¿no? Porque dicen, pues le gusta estar con el nieto, sin en cambio no se reencuentran a sí mismas. Entonces sí, están tristes. Necesitan un tiempo, ya como abuelos, para el ocio, necesitan un tiempo para poder divertirse, distraerse, para cuidar su salud, para cuidar al abuelo también, ellos como pareja, ¿no? Que es una de las etapas últimas, ¿no? Del nido vacío. Entonces tiene que haber un tiempo para ellos, no podemos robarles todo ese tiempo. Por eso son importantes también, Marta, estas alternativas que dan, por ejemplo, en los sistemas DIF municipales, ¿no? De todo el Estado de México, en donde hay alternativa para que los adultos mayores, las personas de la tercera edad, pues puedan divertirse, ¿no? Puedan dedicar un tiempo de calidad a realizar alguna actividad manual, alguna manualidad, alguna artesanía. Algunos juegos como el cachibol, como hay otro que es muy famoso ahora entre los abuelitos, que es así como que entre yoga y no recuerdo, el tai chi, ajá, que son actividades que pueden desarrollar los adultos mayores y que sí les da la posibilidad de tener un espacio para ellos, que también es importante, ¿no? Sí, veíamos que el proyecto de vida, como decía Zenif, es importante. Si en estos momentos los abuelos, de platicar con las amigas, de ir a estos lugares, todo eso, esa diversidad,
les va a ayudar a las y los abuelos para no llegar a esos extremos que comentaba Zenif, ¿no? Es donde hay una serie de padecimientos ya físicos e incluso crónicos. Entonces, buscar alternativas también en su vida cotidiana les va a ayudar bastante. Y también para los niños, yo creo que muchos de ellos, dependiendo de la edad, hay muchos niños que también deben tener pues ya ciertas actitudes hacia los abuelos, ¿no? También en ese sentido, el llamarle la atención como papá, como mamá a los niños cuando pues se incurren en faltas de respeto o incluso en agresión física, que hay casos tan lamentables, ¿no? Que uno pensaría que no existen, pero existe también el maltrato hacia los abuelos por parte de los mismos niños que son ya que van creciendo y que le van faltando el respeto también a los abuelos, ¿no? Así es, sí, se pierde a veces esa línea, ¿no? de autoridad también. Entonces es importante que los padres también entren ahí, ¿no? Son los responsables de poder dar la educación directa a los hijos. Y bueno, sí, respetar mucho a los abuelitos, ¿no? Muchas veces ellos, por el amor y lo que tienen, a veces su reprensión no es tan directa a veces con los nietos. Y a veces los nietos, por la comodidad pues sí, se empiezan a abusar, ¿no? De esto. Entonces, no debe ser así. Sí, no debe ser así. Es conciencia social, es poder educar, ¿sí? En el hogar, educar también pues por fuera, en la sociedad, en las escuelas, porque es un síntoma social. Este problema es un síntoma social. Un porcentaje muy importante de las familias mexicanas manejan la educación de los niños bajo la directriz de los abuelos, y por eso es que primero pues sí es un reconocimiento para la labor que todos los días hacen y que uno puede ver, ¿no? a tantos abuelos que uno ve ya agotados y que pues van a la escuela por los niños, se vienen cargando la mochila y que no tienen otra alternativa, y que en esa medida pues sí es una invitación, ¿no? Para que los padres se concienticen un poco y que traten en la medida de lo posible pues de poner límites y de darles el espacio a los abuelos. Sí, que no es una tarea nada fácil, ¿no? Porque para poner límites pues hay que reconocer primero qué estamos haciendo, ¿no? O sea, cómo estamos generando ese tipo de límites. Entonces, no es una tarea sencilla, pero sí es importante que se pueda empezar con estas reflexiones, ¿no? Bueno, yo qué tanto yo mamá, qué tanto sí estoy de acuerdo o no de acuerdo con la educación que está dándole mi mamá, es decir, la abuela, ¿no? Qué tanto estoy de acuerdo, qué hago, ¿no? ¿Cómo intervengo? Porque todas esas son señales que por supuesto los niños van a identificar, y como decía Zenif, algunos niños podrán abusar de ello. Entonces esto da como para muchos programas, claro, porque aparte nos ha hablado de los nietos como tal, ¿no? Claro. El tiempo pues ya se nos acaba, pero el comentario final, Zenif. Sí, pues nada más, por último sí, hacer ese llamado a todos los que nos escuchan, a toda la sociedad, que tenemos que reconocer que existe la abuela esclava. Existe de manera cultural o de manera forzada a veces, como comentaban, pero existe. Entonces, hacer ese llamado y poder hacer esa conciencia de que la responsabilidad primordial de los hijos recae directamente en los padres. Y bueno, es conciencia, como dice la compañera, hay mucho por trabajar, mucho por hacer, pero bueno, y de decirle también a todas nuestras abuelitas que pues les mandamos todo nuestro amor y que gracias a ellas también es parte de lo que somos de manera familiar, de manera social, y agradecerles ese gran trabajo que hacen, sin en cambio reconocer también que pues tienen que cuidarse, tienen que reencontrarse ellas mismas, y tienen que ver por ellos en esta etapa de su vida, para que puedan, digamos, vivirla felices, no estresadas. Necesitan darse su tiempo, y un buen tiempo. Amiga, tu comentario final. Pues que hay que ser respetuosos de la figura del abuelo y de la abuela, ¿no? Llevan una gran cantidad de experiencias y de aprendizajes, y que si los tenemos hay que apoyarse de ellos para aprender, ¿no? Y no llegar a esa situación del
del abuso, ¿no? Que si cada uno de ustedes tiene la fortuna de tener a su abuelo o a su abuela, pues demostrárselo también, ¿no? Con amor, con cariño, con respeto. Gracias. Pues muchas gracias a los dos. Zenith San Vicente, esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación. Amiga, muchas gracias. Y Al contrario. nos estamos escuchando y viendo el próximo jueves. O bueno, ya estaremos viendo la próxima semana, el día del programa con la psicóloga Marta Yolanda Márquez. Yo quiero agradecer en producción ahí a la doctora Ana María Arochi Rosales y también a la licenciada Itzarín Dani Aguilar Toriz. Gracias por estar siempre ahí trabajando atrás de la cámara. Yo soy Ana María Morales Arochi y les agradezco infinitamente el favor de su atención. Que tengan un excelente fin de semana y los espero el próximo lunes, si Dios nos presta vida, a las 3 de la tarde, con el análisis político aquí en MW Radio con mi compañero José Manuel Miranda. Nos vemos el próximo lunes. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546 70 25 28. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti.